Bienvenidos a la presente clase en la cual voy a explicar, le voy a dar un seguimiento al video previo en el cual hice toda una explicación sobre las integrales triples. Entonces, la idea de hoy es ver cómo funciona el cambio de variable en integrales triples y vamos a de una vez particularizar el cambio de variable a un tipo especial que se llama el de las coordenadas cilíndricas. Entonces, a grosso modo, cuando uno ve la explicación de lo que es el cambio de variable en dos variables, que fue lo que hice en videos anteriores, pasar a más variables es una cuestión casi que muy natural, porque antes pasábamos de una región que teníamos en dos dimensiones, una región determinada por variables x y y en dos dimensiones, a otra región determinada por u y v en dos dimensiones también. Pues ahora entonces en una integral triple, entonces más bien vamos a tener un cierto dominio. Recuerden que el dominio para una integral triple sería una región tridimensional, ¿no? En este caso, entonces, esta región tridimensional, que sería un sólido, es la región de integración asociada a una cierta integral sobre Q1, ¿verdad? Así le estoy llamando al sólido, sobre Q1. Entonces, la idea del cambio de variable en integrales triples eh, sería pasarse de las tres variables que tengo en este momento, que serían las x, y, z, a tres variables nuevas. O sea, antes en una integral doble era pasarme de variables x y y a uv. Ahora sería de x, y, z a un UVW. Por lo tanto, el sistema que determina el cambio de variable luce como se muestra en este momento en pantalla. ¿Y cuál es la idea? La idea pues es pasar mi región a otra región también en tres dimensiones, a otro sólido. Pero la idea es que ese sólido, este sólido que ahora voy a llamar Q sub 2, está determinado en el sistema tridimensional de ejes UVW, y la idea es que este sólido comparado con el sólido original pues sea más sencillo. Entonces, en lugar de establecer la integral triple sobre este sólido, uno lo termina haciendo sobre este otro. Entonces, como pueden ver, es una generalización bastante natural de la integral doble a la integral triple. Y bueno, igual como mencionábamos en el caso de la integral doble, tenemos un cierto objeto que es lo que se llama el jacobiano de la transformación, que en este caso pues va a ser un determinante de una matriz de 3 por 3, cosa que antes era de 2 por 2 nada más. Si recuerdan claramente, el jacobiano para la integral doble estaba formado solamente por estas cuatro entradas, que eran las derivadas de las variables, era una matriz, el determinante de una matriz formada por las derivadas de las variables viejas, que serían las x y y con respecto a las variables nuevas. Ahora como estamos agregando una variable más nueva y una variable más vieja, entonces el determinante pasa a ser de 3 por 3, ¿ok? Entonces, esto va a ser el jacobiano de la transformación, que de manera idéntica a como se hacen integrales dobles, esto se denota como la derivada de x, y, z con respecto a UVW. Así luciría la notación para el jacobiano en el caso de una integral triple. ¿Y qué es lo que hace el jacobiano? Pues lo mismo que hacía en una integral doble. En una integral doble el jacobiano lo que hacía era compensar la deformación que podría sufrir la región de integración, en el sentido que podría disminuir o aumentar su área. ¿Ok? Entonces, el jacobiano en tres dimensiones lo que hace geométricamente es es compensar la eventual pérdida o ganancia de volumen cuando yo me paso de un sólido al otro al aplicar la transformación. ¿Ok? Entonces, es simplemente un factor que controla esa pérdida o ganancia, esa deformación en la región de integración, que en este caso la región de integración es un sólido en tres dimensiones. Entonces, de manera similar a como sucede con las integrales dobles, en las integrales triples tenemos el teorema de cambio de variable, me establece una fórmula como esta que le estoy encerrando en este momento en pantalla, en la cual me dice que mi integral original, que depende de las variables x, y, z, está siendo calculada sobre este sólido Q1,
y pues estoy aplicando el cambio de variable, seguido, determinado por estas ecuaciones. Entonces, tendría que cambiar todas las x por lo que es el cambio de variable, las y y las z, ¿ok? Y luego multiplico por el valor absoluto del jacobiano, que es lo que les decía que se encarga de compensar la eventual deformación que podría tener en términos de volumen la región de integración. Como pueden ver, esta integral triple original está calculada sobre Q1 y esta más bien está calculada sobre Q2. Y esta integral, esta igualdad, perdón, es absolutamente idéntica a la que ya usted conocía para efectos de integrales dobles. Entonces, la ventaja es que cuando usted ya asimila el cambio de variable en dos variables, para variables x y y, pues para tres variables, para cuatro, para cinco, es exactamente la misma historia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es centralizar esta fórmula para un caso particular. Nos vamos a centrar completamente en las coordenadas cilíndricas, ¿ok? Entonces vamos a hacer la explicación de cómo es que funcionan las coordenadas cilíndricas. Y simplemente comienzo con una frase muy importante. Las coordenadas cilíndricas, digamos que son una especie de generalización medio forzada, ya le voy a explicar por qué, de las coordenadas polares, que son en 2 dimensiones, a 3 dimensiones. Entonces, digamos que son como uno termina como forzando a las coordenadas polares para poder utilizarlas en integrales triples, porque la coordenada polar es en 2 dimensiones, es para integrales dobles. En cambio, la cilíndrica es para integrales triples, pero es una especie, ya le digo, medio forzado del asunto. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Por qué indico que es forzado? Supongo que usted tiene un punto en 3 dimensiones, que en este caso es este punto P, que en coordenadas rectangulares tiene pues coordenadas X, Y y Z. Entonces, yo voy a proyectar el punto. De una vez usted va a tener la duda, ¿verdad? ¿Cómo sabe si tiene que proyectar en XY, en YZ y en XZ? Pues esto va a ser una aplicación ya propiamente para integrales triples. Por lo tanto, usted va a tener sólidos. ¿Ok? Sólidos que son los dominios de esas integrales triples. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que la forma, de una vez le adelanto, la forma de saber dónde es que hay que proyectar y la forma de darme cuenta si la aplicación de las integrales triples es correcta o es viable, es si el sólido que yo estoy tratando de proyectar me genera una proyección que sea lo más redonda, una región lo más redonda posible. Un círculo, una región, lo que se llama como una especie de arandela. O sea, ya vamos a ver poco a poco los ejemplos particulares que tenemos para el día de hoy, pero entonces, si usted observa, por ejemplo, que un sólido, al proyectarlo en un plano canónico, la proyección es muy cuadrada, ahí automáticamente usted descarta la aplicación de las coordenadas cilíndricas. No se puede, ¿ok? Si usted dice, pero en los tres planos canónicos, o sea, las tres proyecciones me quedan muy cuadradas, entonces significa que es un ejercicio que no tiene sentido abordarlo con las coordenadas cilíndricas. Tendrías que hacerlo con las coordenadas rectangulares convencionales que hemos trabajado hasta ahora, ¿ok? ¿Y qué otras combinaciones podrían pasar? Por ejemplo, podría pasar que usted me diga, vea, al proyectar en XZ sí me queda muy redondo, pero en las otras no, me queda muy cuadradito las proyecciones. Entonces, en ese caso, ese análisis lo que le sugiere es que donde le está quedando la proyección muy redondita, es ahí donde tiene que aplicar las coordenadas polares, las coordenadas cilíndricas, perdón. Es decir, vamos a ver las tres combinaciones, que es qué pasa si proyecto en XY, en XZ o en YZ, cómo se haría. En primera instancia, pensemos que la proyección la estoy haciendo en XY, que es lo que tengo en pantalla. Entonces, si el punto P yo lo proyecto en XY, el punto de proyección es este que está aquí, que tendría coordenadas X, Y, 0. Ese sería el punto de proyección, ¿no? Y ahora, este punto está en el piso. La coordenada Z siempre vale 0. Entonces, esto lo que me sugiere es que al estar en el piso, ya ahora estoy en 2 dimensiones.
¿Ok? Estoy nada más en la dimensión X y en la dimensión Y porque la tercera dimensión siempre es constante y vale 0. Entonces, lo que hace es, en estas dos dimensiones, aplica las coordenadas polares. Entonces, si yo le digo a usted, ¿qué son las coordenadas cilíndricas? Pues simplemente son las mismas coordenadas polares. ¿A qué se le aplican las coordenadas polares? A la proyección. A la proyección. La proyección ya es en dos dimensiones, ¿verdad? Porque la cilíndrica te trabaja en tres. Cuando yo proyecto el sólido, me queda una región en dos dimensiones. Yo le aplico entonces las coordenadas polares a esa proyección. Entonces, por eso le digo que en el fondo las coordenadas polares y las coordenadas cilíndricas son exactamente lo mismo. Simplemente la coordenada cilíndrica es lo que haces es aplicar polares a la proyección. Así que técnicamente es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces eso, la buena noticia es que técnicamente no hay que saber nada nuevo, simplemente aplica polares a la proyección. Aquí, como estoy proyectando en XY, pues entonces a este punto que está en dos dimensiones, lo voy a caracterizar por la distancia al polo, que es esta, que se llama R, y por este ángulo en posición estándar. Entonces, ¿cómo funcionaban las coordenadas polares en XY? Era tomar X igual a R coseno de zeta y y igual a r sen de zeta. Esas son las coordenadas polares aplicadas en el piso, lo cual sale, como usted bien lo sabe, de que esto es un triángulo rectángulo, y si yo aplico trigonometría elemental en este triángulo rectángulo que tengo en el piso, lo que me quedaría es que el seno de zeta es y entre r, y el coseno de zeta es x entre r, y de ahí despejando la x y la y, me salen estas relaciones que están aquí abajo, que usted ya conoce, que son las tradicionales de las coordenadas polares. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es caracterizar a este punto que tengo en el piso a través de sus coordenadas polares. Y luego la tercera componente, que sería la altura, para ya llegarle al punto de arriba, la altura la sigo controlando con la variable z. Es decir, yo le hago la caracterización a través de radios y ángulos, es a la proyección. Ya propiamente la altura del punto la voy a seguir controlando a través de la coordenada rectangular, que en este caso sería la z. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo técnicamente es decirme que este es el cambio de variable que voy a utilizar en el caso que la proyección se haga en el piso, en XY. Entonces tomo el X como R coseno de zeta, la Y como R sen de zeta, y la Z no se cambia. Por lo tanto, eso lo que quiere decir es que yo me estoy pasando de un sistema tridimensional en el cual las variables son X, Y, Z. Ajá, me estoy pasando de este sistema a otro sistema donde las variables van a ser un cierto R, Z, Z. O sea, el eje Z sigue siendo, sí, se sigue manteniendo, ¿ok? Me estoy pasando de este sistema a este que está aquí, ¿ok? Entonces, pues así es como funcionaría. Yo sé que aquí usted podría tener la duda, profesor, ¿y cómo funcionaría si ahora lo hago si yo más bien proyectara en XY o, perdón, en XZ o en YZ? Ya casi vemos esas otras combinaciones. ¿Ok? Ya casi las vemos. Por el momento vamos a concentrarnos solo en el caso de la proyección en XY. Yo tengo un comentario adicional porque usted en este momento podría tener una duda. Usted podría decir, profesor, qué curioso que lo hagan de esa manera. O sea, que lo hagan caracterizando este radio y ese ángulo. ¿Por qué no agarran y miden directamente desde el polo hasta aquí? Y hablan de un radio, digamos que sería como un radio tridimensional, que vaya desde el polo directamente al punto. ¿Por qué pasan por abajo? ¿Por qué pasan por la proyección? Le comento que hay otro tipo de coordenada que no es la cilíndrica que hace eso. O sea, que si toma este radio, que le van a llamar ρ, ese tipo de coordenada que sí se va directo, se llaman coordenadas esféricas, ¿ok? Pero ese ya es otro tipo de cambio de variable en integrales triples que
pues habría que hacer. Por el momento me estoy concentrando solamente en las coordenadas polares adaptadas a 3 dimensiones, que es lo que llaman las coordenadas cilíndricas. Entonces, dicho eso, ahora vamos a calcular el jacobiano. Vean la notación aquí del jacobiano muy particular, porque vea que serían las derivadas de x, y, z, que son las variables viejas, con respecto a r, y z, que son las variables nuevas. Es decir, z es variable vieja y variable nueva. ¿Ok? Bien. ¿Cómo sería la primera línea del determinante? Sería las derivadas de x con respecto a las 3 variables nuevas, que serían r, z. La segunda fila sería las derivadas de y con respecto a las 3 variables nuevas, y lo mismo en la última línea. Pues resulta entonces que le resalté en rojo los 5 casos más particulares. Uno es que z es igual a z, es decir, z se analiza de manera rectangular. Z no está dependiendo ni del radio ni cita, ¿ok? Porque el radio y cita lo que están es caracterizando a la proyección. El Z sigue siendo rectangular. Conclusión, cuando yo calculo las derivadas de x z con respecto a r y z con respecto a cita, fijo me van a dar 0, ¿ok? Fijo me van a dar 0. Perdón. Y otras que dan 0 serían las derivadas de x y la derivada de y con respecto a z. Justamente porque, como puedes ver aquí en el cambio de variable, x y y no dependen de z, más bien x y y dependen de r y de z. ¿Ok? Por ese motivo es que estas 4 derivadas van a dar 0. Y finalmente, esta otra que es bastante directa sería la derivada de z con respecto a z, que es 1. Entonces, al quedar un determinante, vamos a repasar un poquito, al quedar un determinante, donde aquí me queda A, B, 0, C, D, 0, 0, 0, 1, si yo ese determinante lo calculo con respecto a la fila 3 o a la columna 3, cualquiera de las dos, digamos que me voy a ir por fila 3, entonces sería 0, que es el valor que está ahí, por un cierto determinante, va a dar 0. 0 por un cierto determinante da 0. Entonces, el único que queda vivo es el asociado al tercer elemento, que por cierto, aquí estoy en la posición 3, 3. Entonces, al estar en la posición 3, recuerde que cuando caigo en una posición de tal manera que la suma de los elementos es impar, hay que poner un menos, ¿verdad? Así se calculan los determinantes. Como aquí estoy en la posición 3, 3, la suma es par. Entonces, en ese caso particular, no tengo que poner un menos. Simplemente multiplico el 1 por un determinante. ¿Cuál determinante? El que queda al eliminar la fila 3 y la columna 3. Entonces queda A, B, C, D. Entonces, mi punto es que un determinante como este de 3 por 3 rápido se convierte en uno así de 2 por 2. ¿Ok? Eso se lo repaso para no enredarle aquí arriba. Eso fue lo que hice. Vea que me queda el 1 multiplicado por el determinante 2 por 2 compuesto por estas 4 entradas nada más. Por eso es que escribí esto. Y si usted tiene buena memoria, recordará que este que está aquí es el jacobiano en 2 dimensiones de la transformación de las coordenadas polares. Entonces, esto todavía va a reforzar más lo que le acabo de decir, que el polares y cilíndricas en el fondo es exactamente lo mismo, ¿ok? Aquí lo que estoy es justificándole que el jacobiano de las cilíndricas desencadena en el jacobiano de las polares, y el jacobiano de las polares era R, por lo tanto, termina siendo lo mismo. ¿Qué implica eso? Que la fórmula de las coordenadas cilíndricas luciría como lo está viendo en este momento en pantalla. Simplemente, obviamente esta es la fórmula en el caso que usted esté proyectando en XY, ¿verdad? Entonces, al proyectar en XY, cambiaría la X por R coseno de zeta, cambiaría la Y por R sin de zeta, la Z no se cambiaría porque ya expliqué,
Y este R que está en rojo es el valor absoluto del jacobiano, que ya dije que sigue siendo R. Y la buena noticia entonces es que pues no te terminas aprendiendo nada nuevo porque sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, si uno maneja bien la historia de las coordenadas polares, pasarse a las coordenadas cilíndricas es extremadamente sencillo. ¿Ok? Bien, dicho eso, bueno, voy a limpiar un poquito aquí para que no me quede tan contaminado el PDF. Bien. Entonces, tenemos las herramientas para pasar a ejemplos. Sin embargo, de una vez voy a cercenar esta duda. ¿Y los demás casos qué? Bueno, este diagrama que le estoy poniendo acá es como la convención, no es la única forma de hacerlo, pero esto es como la convención de cómo medir los ángulos en posición estándar cuando estás haciendo coordenadas cilíndricas. En el piso yo creo que para ustedes no es nada raro, me voy a devolver un momento. Vean que acá el ángulo se mide en la dirección de esa flecha, que es saliendo del eje X positivo en la dirección del eje Y positivo, que es la misma convención que usted hace desde que está en cursos elementales de matemática, ¿no? Entonces, en el piso, pues la dirección es, para medir los ángulos, es desde el eje X positivo buscando el eje Y positivo, ¿no? Ese sería el convenio. Cosa que ya le digo, para ustedes no debería ser tan raro, pero les agrego aquí cómo es el convenio para aplicar las coordenadas cilíndricas en los otros planos. Por ejemplo, en YZ es en esta dirección, o sea, de Y más hacia Z más. Y más bien en XZ es en esta dirección, de X más hacia Z más. Esas son como las formas eh, más, es lo más estándar, no es la única forma. Uno puede medir el ángulo hasta al revés y hace los ajustes correspondientes, pero si yo tengo que darle a usted como la forma estándar de cómo es que se miden los ángulos, es así, ¿ok? Es en esta manera, esa es la dirección de cómo vamos a medir los ángulos, ¿ok? Entonces pensemos por un momento que yo voy a proyectar el mismo punto de hace ratos, pero ahora lo voy a proyectar en YZ. Entonces aquí tengo el punto y el punto me lo voy a llevar y lo voy a proyectar en YZ. Entonces, aquí estaría la proyección. Esta es la proyección. Así que este punto que está aquí tendría coordenadas. En X valdría 0, en Y pues vale Y y en Z vale Z porque estoy en YZ. Entonces, voy a extraer esta proyección, la voy a extraer aquí porque en la figura de la izquierda es un poquito difícil de visualizar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Que ahora tengo por acá el punto 0YZ. Pensando entonces que esto es Z y esto que está aquí es Y. Entonces, si yo hago trigonometría elemental acá, me quedaría que seno de Z es igual a Z entre R. Ajá. Y coseno de Z sería igual a Y entre R. Despejando de ahí se sacaría que Y es igual a R por el coseno de zeta, o sea, de aquí saco esta ecuación y de aquí saco esta ecuación que está aquí, ¿ok? Entonces, así es como funcionaría. Vea que ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Uno dice, estás haciendo exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nada más que ahora estoy aplicando las coordenadas polares es en el plano YZ. Eso es todo. Ahí es donde estoy aplicando las coordenadas polares. Eh, entonces, al Y le quedaría el R coseno de zeta, al Z le tocaría el R sen de zeta, y ahora la X es la que se mantendría de manera rectangular. ¿Ok? Entonces, así es el cambio de variable de coordenadas polares, perdón, de cilíndricas en el caso que yo haga la proyección en YZ. Vamos a lo mismo por acá. Entonces, ¿cómo le luciría la fórmula integral? Luciría de esta manera. ¿Quién es el que estoy cambiando ahora? Estoy cambiando el R coseno de zeta por Y. El Y por R coseno de zeta, el Z lo cambio por R sen de zeta y ahora es la X la que no se cambiaría y se vuelve a poner el jacobiano. Dos que uno puede tener, uno dice, profesor, entonces no importa dónde proyecte, es el mismo jacobiano. No, porque eso depende cómo uno acomode las derivadas en el determinante.
Es decir, en alguna combinación podría darme R o en algunas otras combinaciones podría darme menos R. Porque recuerde que en un determinante, si yo intercambio dos filas o dos columnas, recuerde que el determinante se altera por un menos. ¿Ok? Entonces, decirle que el jacobiano da lo mismo es falso, pero en algunos casos podría dar R, en algunos casos puede dar menos R, dependiendo cómo uno acomode las entradas del determinante. Sin embargo, recuerde que lo que va aquí es el valor absoluto del jacobiano. Entonces, no importa si si a uno le da R o le da menos R, ese valor absoluto se encarga de eliminar el menos. Entonces, la buena noticia es que no importa si yo proyecto en XY, en XZ o en YZ, en los tres casos, el valor absoluto del jacobiano da R. Y por eso es que en las tres fórmulas de integrales que usted va a ver, ya vio una, le estoy mostrando otra y ya le voy a mostrar la tercera. En los tres casos simplemente se multiplica por R. ¿Ok? El último caso, que sería proyectando en XZ, pues es lo que les decía. Me llevo al punto que tengo por acá, lo proyecto ortogonalmente, ahora tengo el punto en el que sería X0Z, estoy en XZ, ¿ok? El ángulo se mediría de esta manera, más bien de esa manera, y por lo tanto, si ahora más bien yo me concentro en un momento en este triángulo que está aquí, en el que está aquí, nada más el de aquí, en ese triángulo me va a quedar que el seno de zeta, aquí es z y aquí sería r, ¿verdad? Entonces, el seno de zeta sería z entre r, ¿ok? Y luego el coseno de zeta sería x entre r. Y de aquí sacas entonces que x sigue siendo r coseno de zeta y ahora es z la que es r por el seno de zeta y la y es la que tiene el comportamiento rectangular. ¿Ok? Y de esa manera, ya para finalizar y pasar a la parte de ejemplos, entonces aquí está el resumen de la fórmula del cambio de variable para el caso de integrales triples en coordenadas cilíndricas proyectando en XZ. Entonces la X la cambio por R coseno de zeta, la Y la cambio por R sen de zeta, la Z, perdón, la Y no se cambia por nadie y multiplico por el valor absoluto del jacobiano que siempre será R. ¿Ok? Entonces, como usted puede ver, el asunto es completamente idéntico en los tres casos. Dado que ya tengo la teoría, voy a pasar a hacer la explicación. Ya voy a extender la explicación a través de algunos ejemplos. Vea un ejemplo completamente, lo más estándar que a usted se le puede ocurrir es eso que está ahí. ¿Okay? Me piden calcular una integral triple sobre un sólido Q. Aquí dice la integral triple sobre un sólido Q con argumento z. ¿Ok? ¿Quién es el sólido? El sólido es este de arriba, ese pedazo de un cono. Lo que está abajo como en verde es un ejercicio, pues, que se pusieron muy buena gente y me adelantaron de una vez la proyección en el piso. Pero esa proyección no tenían que haberme la dado. Pues, esa proyección me parece que es muy claro para todos. ¿Por qué? Porque como es esta superficie que tiene ecuación z a la 2 igual a x a la 2 más y a la 2, que es un cono, y z igual a 1, si yo interseco esta superficie con esta, cambiaría entonces el z igual a 1 acá. Y pues entonces al hacer esa sustitución me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es la ecuación de la proyección de la intersección. O sea, es que la intersección es la de aquí arriba, ¿verdad? Esta curva de intersección lo que me está diciendo que es x a la 2 más y a la 2 igual a 1 a la altura de z igual a 1, ¿verdad? Y cuando yo esa intersección me la llevo al piso, entonces sería x a la 2 más y a la 2 igual a 1 en el piso, que sería en z igual a 0, ¿no? Ese sería el asunto. Entonces, es bastante claro que la proyección de ese pedazo de cono en el piso, lo que me queda es una región que es circular. El hecho que la región sea circular, vea, de una vez me guía y me dice esa integral triple, calcúlela con
coordenadas cilíndricas, proyectando en XY. Si yo agarro ese mismo sólido y lo trato de razonar en otros planos, no tiene sentido pensar en coordenada cilíndrica. ¿Por qué? Porque la proyección, no sé si lo visualizan así de entrada, si es fácil, pero la proyección me va a quedar una cosa como así. O sea, si yo ese sólido lo proyecto más bien, por ejemplo, en YZ, la proyección es una cuestión como lo que estás viendo en este momento en pantalla. Esa sería la proyección en YZ, así sería. Entonces, esta región de proyección, esta sería la región en YZ. Esta región es completamente, la frontera es completamente recta y no hay nada redondo. Entonces, esta región de proyección, aunque está bien hecha, inmediatamente lo que me sugiere es que ese sólido, si yo lo proyecto en YZ, no tendría sentido jamás aplicar coordenadas cilíndricas. Tendría que hacerlo de manera rectangular con el precio que pues me va a quedar cálculos un poco difíciles. ¿Por qué? Porque como usted puede ver claramente, la proyección queda aquí en el puro centro. De hecho, la proyección es esta que le estoy sombreando, ¿no? Pero hay un pedazo del cono que está por este lado de la proyección y hay otro pedazo que está por el otro lado. Entonces, eso lo que sugiere es que voy a tener que comenzar a despejar la ecuación del cono con raíces. Una raíz positiva implicaría la parte que está hacia el eje de X positivo y la otra raíz negativa estaría para el otro lado. Entonces los cálculos se van a complicar enormemente. Sí se pueden hacer, pero se complican enormemente. En cambio, si yo hago un ejercicio como este, siguiendo lo que el mismo ejercicio me guía, todo es súper sencillo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente yo veo la proyección en el piso, me queda esta región y esta región yo la describo fácilmente. La describo pensando en que los radios varían de 0 a 1, porque los radios salen de aquí, estoy haciendo polares en el piso. Sigue, sigue hasta que pegan al borde, sigue, sigue, pegan al borde y así. Y el ángulo variaría de 0 a 2 pi, porque de acuerdo con lo que les acabo de explicar, en el piso el ángulo en posición estándar se mide de esta manera y da toda la vuelta, entonces quedaría de 0 a 2 pi. Entonces yo tengo fácilmente la variación tanto del radio como del ángulo, ¿ok? ¿Qué cambio de variable aplicaría? Pues como estoy haciendo coordenadas polares en el piso, tendría que tomar x igual a r coseno de zeta, y igual a r sen de zeta, y el z lo analizo de manera rectangular. Esto hay que tener demasiado cuidado. Si yo le digo a usted de dónde varía el z, como el z se está analizando de manera rectangular, entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo tendría que hacerse los movimientos para ver de dónde varía el z? Serían movimientos paralelos al eje Z. Es decir, por ejemplo, yo me paro aquí en el dominio, ¿verdad? Que es la proyección, y le digo, aquí hay sólido. Aquí hay sólido. Y usted me dice, no, ahí usted no ha tocado el sólido. Bueno, entonces significa que el sólido no empieza desde cero, porque ahí yo todavía no estoy tocando el sólido. Si yo le digo hasta aquí, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, aquí toco el sólido por primera vez y estoy dentro del sólido, sigo, 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 hasta que pego contra el techo del sólido. Lo mismo en cualquier otra parte. Por ejemplo, aquí uno dice, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, toco y de ahí hasta que pego con el techo. Vea que son trazos paralelos al eje Z. No hay, no hay, no hay, no hay, toco y voy hasta el techo. Entonces, si yo le digo a usted que cuál es la variabilidad, cuál es la variabilidad de Z, ¿cómo la podrías caracterizar? Usted tendría que decirme que el Z arranca aquí. ¿En dónde? En el cono, hasta que yo toco el cono y sigue hasta donde la variación de z sigue hasta aquí, que es hasta donde llego al plano z igual a 1. Esta es la variabilidad de z. Entonces z está acotada con el cono por debajo, permítame este abuso de notación, y luego está acotada por z igual a 1. Entonces pongo un 1, ¿verdad? La pregunta entonces del millón es ¿quién es el cono? Pues entonces lo que estás obligado para ya tener la caracterización del z
es analizar un momento la ecuación del cono, la cual tienes acá. Vea que la ecuación del cono es z a la 2 igual a x a la 2 más y a la 2. Si en esa ecuación yo cambio, voy a pasar la ecuación del cono utilizando las coordenadas cilíndricas. Entonces cambio el x por r coseno de zeta y el y por r sen de zeta porque estoy haciendo coordenadas cilíndricas en x, y. ¿Ok? Entonces la z no se cambia. Entonces esta ecuación se transforma en z a la 2 igual a r cuadrado. ¿Ok? Y de aquí, tomando en cuenta que el pedazo del cono que estoy tomando está arriba del plano XY, la z es mayor que 0. Por lo tanto, aquí, si yo tomo raíz cuadrada, me queda directamente z igual a r, porque tanto el z como el r son mayores que 0. Entonces, esta que está aquí sería la ecuación del cono escrita en coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿de dónde a dónde se está dando la variabilidad de la variable z? Se estaría yendo desde z igual a 1, partiendo desde el cono que es z igual a r. ¿Por qué no pude haberlo dejado como la ecuación del cono con variables x y y? Porque recuerden que yo estoy mudándome de variables x, y, z a variable r, z. En las nuevas variables no puede haber x y y. Por eso es que yo tuve que agarrar la ecuación del cono y convertirla a cilíndricas, desapareciendo las variables x y y. Entonces, ¿cuál es la variabilidad del z? La conclusión de esto es que el z tiene que ser mayor o igual que r y menor o igual que 1. Esta es la variación del z. Entonces ya tengo la variación de las tres variables, se la voy a agregar aquí. El z es mayor o igual que r y esto menor o igual que 1. Y teniendo esto, ya estoy listo para plantear la integral correspondiente. ¿Cómo luciría? Luciría de la forma que la tengo planteada aquí abajo para efectos de ganar un poquito de tiempo, pero revisemos a ver si todo anda bien. Vamos a ver. Yo dije que aquí tengo esto, entonces voy a traérmelo de aquí para tenerlo a mano, vean. Vean. Entonces, la integral triple quedaría con el ángulo, que es la integral más exterior, de 0 a 2pi. Ya eso lo sabíamos. Aquí el ángulo de 0 a 2pi. Luego, el de r iría de 0 a 1. Por eso es que aquí dice de 0 a 1. Y la última, que el diferencial interior depende de z porque proyecté en xy. Entonces, ¿de dónde a dónde variaría el z? Desde R hasta 1. Por eso es que esta integral interior va desde R a 1. ¿Este 2z de dónde salió? De ahí es que la integral original que me están pidiendo tiene argumento 2z. Como proyecté en xy, lo que uno tiene que cambiar es todas las expresiones que dependan de x y y. La z no se cambia. Pero en este caso, como el argumento de la integral es simplemente 2z, eso me obligaría a que no cambie a nadie. No tengo a nadie que cambiar. Lo que sí no se me puede olvidar es de dónde sale este r, que es el valor absoluto del jacobiano de esta transformación. Dicho eso, la integral está súper sencilla de calcular. De hecho, aquí tengo algunas cosas adelantadas, ¿no? Porque, por ejemplo, la r es constante. ¿Cuál sería la primitiva de este 2z? Sería z cuadrado. Aquí está. Y el z cuadrado se evalúa de dónde a dónde. El z cuadrado se evaluaría, la integral interior iba desde r hasta 1. Entonces, esta expresión evaluada en 1 y en r me quedaría 1 menos r cuadrado, que es lo que tengo acá. Y ahí sigue uno. Ahora aquí pues podríamos terminarla. Esto sería la integral de 0 a 2pi. Ajá. Esto distribuyendo sería r menos r a la 3, ¿no? Entonces la primitiva sería r a la 2 medios menos r a la 4 entre 4, evaluada de 0 a 1. Y esto sería la integral de 0 a 2pi de 1 medio menos 1 cuarto. Eso evaluando en 1, evaluando en 0 da 0.
Esto sería la integral de 0 a 2 pi de un cuarto. Y pues esta integral daría un cuarto multiplicado por 2 pi. Y esto sería pi medios. Ese es el resultado. Ya esta sería la respuesta de este ejercicio, que es calcular la integral. Entonces sería esta la respuesta final del ejercicio. Dudas que uno puede tener, y uno dice, profesor, ¿y ese pi medios es el volumen? No, ¿por qué no? Porque recuerde que para que la integral que usted esté calculando signifique volumen en coordenadas rectangulares, aquí en el argumento tiene que haber un 1. En este caso no es un 1. Más bien, si esta función que está aquí representa la función de densidad, más bien esta integral lo que me estaría dando es la masa de ese sólido. ¿De acuerdo? Como aquí yo no tengo ninguna interpretación sobre el argumento 2z, no me dicen qué es, pues simplemente el resultado de la integral es un resultado numérico que carece de cualquier tipo de interpretación, ¿no? Simplemente es un número. El objeto matemático da pi medios, ¿ok? Si yo hubiera querido calcular el volumen del sólido, de ese sólido, repita todo este procedimiento y en lugar de este 2z ponga un 1 ahí en coordenadas rectangulares. Entonces, este 2z no sale, pero el r sí saldría, ¿verdad? Porque es el jacobiano, ese sí, por fuerza habría que ponerlo. Haces el cálculo sin ese 2z y ahí sí, el resultado que le daría a usted la integral triple, ahí sí sería el volumen del sólido, ¿de acuerdo? Con eso culminaríamos este ejemplo. Bien, habiendo terminado ese ejemplo, lo que quiero es hacer una pequeña discusión de un detalle antes de pasar a un ejemplo nuevo. Es que, bueno, aquí yo hice todo el cálculo, la integral, hicimos el cambio y todo, y algo que uno normalmente no hace, porque es bastante impráctico e innecesario estarlo haciendo, es preguntarse en qué se convirtió este sólido, en qué se convirtió cuando yo apliqué el cambio de variable. Ya le digo, esto es una cuestión que es más como una pregunta como para filosofar un poco, como para entender más lo que está pasando en el fondo, pero esto en la práctica no es necesario. Como lo acabamos de hacer, es más que suficiente. Aquí les tengo un poco el mismo sólido para recordarles, por ejemplo, que el R nos quedó variando de 0 a 1, el Z nos quedó variando de 0 a 2 pi y el Z nos quedó variando desde Z igual a R hasta Z igual a 1. Entonces la pregunta es, bueno, yo quiero razonar un poquito, ¿cómo luciría este sólido cuando me paso al otro sistema tridimensional? La respuesta está aquí, pues no con toda la estética del mundo, pero está hecho a mano alzada muy rapidito para ustedes. Véalo así. Estoy pensando que este ahora es el eje R. Este que está aquí es el eje Z. Entonces, yo dije que el R variaba de 0 a 1 y el Z de 0 a 2 pi. Por lo tanto, la variación para efectos del piso sería este rectángulo que tienes acá. Aquí el R está variando de 0 a 1 y el Z variando de 0 a 2 pi. Esta es la variación entonces de las dos primeras variables. Y la tercera variable me dice que Z varía desde Z igual a R hasta Z igual a 1. Y si yo le digo a usted que es Z igual a 1 y que es Z igual a R, bueno, si yo estoy en el plano canónico en el que estoy pensando en que este es Z y este es R, Z igual a R es un plano identidad, es un plano que vendría aquí, que es como pensando en el Z igual a X, ¿no? Es un plano que sale de esta manera. ¿Ok? Este sería el plano Z igual a R. Entonces, ven qué cosa más interesante, porque resulta que Z igual a R en el contexto del ejercicio de arriba, el Z igual a R es esta cáscara que es el cono, en ese que se ve un color como anaranjadito. Z igual a R es este cono. Pues resulta que la coordenada cilíndrica agarra esta cáscara y la convierte, como que la abre y la convierte en algo plano. Entonces, ¿qué sería Z igual a R?
Cuando ya yo estoy en el sistema RZ, pues en el sistema RZ, Z igual a R es un plano. Entonces, por ese motivo es que aquí arriba, por ese motivo es que aquí arriba tengo aquí en verde está Z igual a R y aquí está Z igual a 1. Bien, fuera de video mejoré un poquito la figura. Sí estaba bien, pero muy a mano alzada. Entonces mejoré un poquito la figura para que les quede mejor en el video. Entonces por acá les dije que este que está en verde, es el plano Z igual a R. Este sería el plano Z igual a 1. Y aquí abajo en el piso es donde tengo la variación del R y el Z de 0 a 1 en el caso de R y de 0 a 2pi en el caso de cita. ¿Ok? Entonces, 1 en el fondo, cuando hicimos el ejemplo anterior, la integral a la cual yo transformé termina trabajando sobre este sólido que es muchísimo más cuadrado comparado con el original. Entonces, es para que les quede claro que esta integral que está aquí, la integral triple a la que yo transformé, fue calculada encima de este sólido. Por eso es que los cálculos son muchísimo más sencillos, incluso teniendo la ventaja que no me quedaron raíces ni nada en los cálculos. En cambio, si yo hubiera tomado este sólido y lo proyecto, les dije, en YZ, ya entonces me hubiera quedado un trabajo con raíces muy complejo. ¿Ok? Bien, entonces con eso le doy finalizo este ejemplo, voy a hacer otros diferentes. Obviamente no es que en todos los ejemplos vamos a estar pensando en quién es el sólido resultante después de la transformación y eso. Esto es más una cuestión como de cultura general para darles a ustedes un panorama más amplio de lo que usted está haciendo cuando aplica coordenadas cilíndricas, ¿ok? Bueno, vamos a trabajar en este otro ejercicio. Me dan un sólido R, ese sólido R está compuesto por las superficies que se muestran y pues hasta me están soplando quién es la proyección. ¿Ok? En este ejercicio me están soplando quién es la proyección. Me la dan de una vez en XY. Entonces, este sólido está compuesto por esta cáscara que es como el techito, esta que está aquí es como el techo, así consecutivamente, y me dicen que esa cascarita que es el techo tiene esta ecuación que está acá. Perfecto. Luego, tiene por acá una pared cilíndrica, esta que está aquí es una pared cilíndrica, está por este lado, y también allá atrás es una pared cilíndrica, cuya ecuación es esta que está acá, y tiene otra tercera pared, que es la que está por aquí atrás, ¿verdad? La que tiene esa forma así, ¿verdad? La que está por detrás, que me cuesta un poco dibujarla, pero es la que está por detrás. Esa que está por detrás es esta. Entonces, como usted puede notar, este es el techo y las otras dos son las paredes del sólido. Y son, o sea, estas dos paredes dependen de variables X y Y, nada más. Quiere decir que ya son superficies cilíndricas, por eso es que salen del piso. Por eso es que conviene pensar en que esta superficie sigue hasta el piso, hasta acá, la que está por detrás. Y la que está aquí por delante es la que va a caer aquí, ¿no? Esta va a caer aquí. Y pues por ese motivo es que el sólido es como se está viendo y por ese motivo es que la proyección en el piso es esta región gris que está viendo acá. Y adicionalmente, como son superficies cilíndricas que se están proyectando en el piso, que dependen de variables X y Y, automáticamente me heredan las ecuaciones. Vean que esta curva exterior, la de acá, la que estoy resaltándole en rojo, esta que está acá, esta curva que está acá, esta curva tiene ecuación x a la 2 más y medios al cuadrado igual a 4. Y la que está aquí atrás, esta es x a la 2 más y a la 2 igual a 4. Que si usted presta atención, x a la 2 más y a la 2 igual a 4. Esta y esta son las dos mismas que tengo aquí arriba. Pues por cuestión lógica que ya hemos ido aprendiendo en los diferentes videos de este curso, en el cual pues entonces la superficie cilíndrica me hereda su ecuación en el caso que yo proyecte en el plano canónico al que ella es
ortogonal. ¿Ok? Bien, entonces, analizado eso, pues me parece que lo más natural es, para poder complementar mi explicación, es que yo me pase a un mundo de dos dimensiones para que usted me entienda mejor. Le reacomode los ejes, vea que aquí está el eje X positivo, aquí el eje Y, lo reacomode así, que es la posición estándar que usted conoce desde el colegio, y le dibujé adicionalmente los dos círculos. ¿Cuáles? El x a la 2 más y a la 2 igual 4 y el x a la 2 más y menos 2 al cuadrado igual 4, que es los dos círculos que hemos estado hablando ahí. Y para que usted ya se termine de ubicar completamente, pues entonces esto que está aquí, que le estoy resaltando, esto es la región de proyección que está arriba. Pero visto tal vez o sea, esto es esto, exactamente. Pero al verlo así de frente, tal vez es mucho más amigable para ustedes, ¿ok? Bien, teniéndolo desde ese punto de vista, ya tengo la proyección y lo que me faltaría es convertir las ecuaciones. Voy a aplicar coordenadas polares, al fin y al cabo, entonces necesito tener las ecuaciones en coordenadas polares. Pues resulta que este es muy fácil, este es muy fácil. ¿Por qué? Porque como es un círculo centrado en el 0, 0 y de radio 2, entonces esto en polares es simplemente R igual a 2 y se acabó. Pero el otro no, este círculo no está centrado en el 0, 0. Así que hay que convertir su ecuación cartesiana a coordenadas polares. Eso es justamente lo que dice aquí, porque es un proceso que ya ustedes conocen. Vean que lo primero que hice fue elevar las fórmulas notables. Ajá, reescribí la ecuación de esa manera. El 4 se me canceló con el 4. El x a la 2 más y a la 2 es r cuadrado. Y este y lo convertiría en 4r sin de zeta. ¿Ok? Hecho eso, entonces hago el despeje y me aprovecho por acá que el r es mayor que 0. Y por lo tanto se cancela la R y me quedaría esta ecuación que está acá. Esa ecuación sería la ecuación en coordenadas polares del otro círculo. Por eso le puse acá que el otro círculo tiene ecuación R igual a 4 sin de zeta. Entonces, ¿qué uno puede tener hasta este momento? Dice, profesor, en este ejercicio hay que analizar tangentes al polo. La respuesta es no, no hay que hacer un análisis de tangentes al polo. ¿Por qué no? Porque resulta que si usted ve el polo está aquí y la región de la que estamos hablando, que es esta, el polo no está en la frontera de la región. Si la región hubiera sido esta, ahí ya es diferente. El polo queda en la frontera de la región, pero aquí no. Así que no hay que hacer análisis de tangentes al polo. Lo que sí hay que hacer es intersecar los dos círculos para yo poder saber quién es este punto y este de acá, de tal manera que yo puedo sacar entonces quién es esta recta, puedo sacar quién es esta recta, esta de aquí digamos que es zeta igual a zeta 1 y esta es zeta igual a zeta 2 y por lo tanto eso me permite poder me permite poder describir los puntos adecuadamente. Todos los puntos que están dentro de la región, y ahora sí todos ellos los puedo describir adecuadamente porque a través de radios y ángulos. El ángulo, lo que yo voy a decir es que variaría de aquí a aquí. Es decir, el ángulo me va a quedar variando de zeta 1 a zeta 2. Esa es la variación del ángulo. Tenemos que averiguar quiénes son zeta 1 y zeta 2. Ya casi lo hacemos, pero lo que estoy es trabajando en cilíndricas y polares es lo mismo. Entonces, por eso es que estoy preocupado por tratar de describir los puntos a través de radios y ángulos.
Ya les dije que teniendo quién es el cita 1 y cita 2, ya yo tendría la descripción de los ángulos. Y ahora los radios, ¿cómo se hacen? Los radios siempre se analizan a partir del polo. Y me dice, profesor, pero no me estás diciendo que aquí el polo no es parte de la región. Correcto. Pero observe la animación que le voy a hacer. Aunque yo salga de aquí, en todo esto no hay, pero véalo así. El radio sale de ahí, donde le estoy pasando la punta de ese segmento, hasta el otro. Así, y siempre sigue ese comportamiento, ¿lo ven? Vean que en todo momento yo analizo desde el polo. Siempre, ahora sí ya lo voy a hacer sin animación. Siempre sería, ojo, salgo desde el polo, pero no hay radio. Por eso es que estoy poniendo punteado, no hay radio. El radio se activa aquí y llega al otro. Entonces, no hay. Se activa aquí y llega al otro. Y siempre sigo en ese comportamiento. Siempre es, entonces, el mismo comportamiento. ¿Ok? Les hago uno más por acá. Siempre es lo mismo. Siempre. Perdón. Aquí. Siempre lo mismo. Entonces, el radio yo puedo decir que siempre sale de este círculo, el radio siempre sale de este círculo que le resalté en rojo, siempre sale de ahí, y ese círculo es R igual 2, por eso es que el radio sale del círculo R igual 2 y llega hasta el círculo 4 de cita. Esta ya es la variabilidad del radio. ¿Okay? Esto significa que el radio sale desde R igual 2, que es un círculo, hasta R igual a 4 de cita, que es el otro círculo. Entonces ya aquí tenemos perfectamente caracterizada la variación del radio. ¿Qué me faltaría entonces para ir viendo como la luz en este ejercicio? Me faltaría saber quién es cita 1 y quién es cita 2. Cita 1 y cita 2 son los puntos generados con las intersecciones. Entonces, para sacar esos puntos, lo que yo tendría que hacer es agarrar las dos curvas. Una era R igual 2 y la otra es R igual a 4 seno de cita. Y resolver este sistema. Al resolver este sistema en coordenadas polares, me va a generar quién es cita 1 y cita 2. Vamos a hacer aquí el procedimiento algebraico de eso. Como la R ya está despejada, me quedaría 2 es igual a 4 sen de cita. Es decir, sen de cita es igual a 1/2. Perfectamente me puedo apoyar en un triángulo especial en el cual me quedaría de esta manera. Aquí sería pi tercios, aquí sería pi sextos. ¿Ok? Entonces, si yo le digo a usted cuál es el ángulo de referencia para esta ecuación trigonométrica, usted tendría que decirme que el ángulo de referencia, el cita ref, el ángulo de referencia sería pi sextos, ¿verdad? Porque viéndola ahí el triángulo, es pi sextos el que genera el seno igual a 1/2. Entonces, devolviéndome a la figura de la izquierda, que por cierto, esa figura tiene un problema de escala no, es que este punto, si estuviera perfectamente hecho, estos dos puntos tendrían que haber quedado a la misma altura. Pero bueno, no nos vamos a desvelar por eso. Simplemente el dibujo no está hecho perfectamente a escala. Esto lo que me está diciendo es que esta abertura de aquí mide pi sextos. Y esta abertura también mide pi sextos. Y le acabo de decir que usted podría decirme, profesor, yo las veo un poquito diferentes. Sí, claro, es que el dibujo no está hecho perfectamente a escala. En alguna parte, cuando acomodé esos círculos, se me movieron un toquecito y ya con eso perdí la precisión. Pero bueno, para efectos de la explicación no es necesario. Lo que es importante es notar entonces es que este ángulo mide pi sextos, y si este mide pi sextos, entonces yo tendría que agarrar a pi y restarle pi sextos, y eso daría 5 pi sextos. Entonces, eso lo que me dice es que este que está aquí es 5 pi sextos. Entonces, con eso estamos listos para especificar que la variación del ángulo es desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Ya tengo la variación del radio y la variación del ángulo.
¿qué es lo que me hace falta para ya ir a atacar la integral? Pues entonces lo que me hace falta es analizar la variable que se quedó rectangular. Aquí como yo estoy proyectando en XY, la variable que se quedó rectangular es la Z. Entonces yo me devuelvo al sólido y le digo a ustedes, devolvámonos al sólido, limpiémoslo un poco y vamos a analizar la variación de la variable Z. Z como, este es el sólido. Entonces, movimientos paralelos al eje Z. Entonces, salgo desde ahí y pego en este techo. Salgo desde aquí y pego en este techo. No importa dónde yo esté, salgo desde aquí. Cuando digo desde aquí es este plano, que es Z igual 2. Y pego en este techo. Y el techo es este. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Lo que tendría que hacer es eliminar la variable X y Y de estas ecuaciones. Esta no tiene, pero esta sí. Esto es muy fácil porque vean que esto se convierte en R cuadrado. Entonces, esta ecuación en coordenadas polares es Z igual a menos R al cuadrado cuartos más 6. Entonces, si yo le digo a usted cuál es la variación de Z, usted me diría, vea, el Z sale desde el plano Z igual a 2, que es el piso, y llega hasta la superficie menos R al cuadrado cuartos más 6. Esa es la que me da el techo. Así que esta es la desigualdad que caracteriza a la variación de Z. Teniendo eso, estamos completamente listos para ya pasar a la parte más sencilla. Aunque usted no lo crea, la parte más sencilla de este ejercicio es cuando ya uno pasa a la integral. ¿Ok? Entonces, me voy a llevar por un momento para tener a mano, me voy a llevar estas descripciones. Vamos a tenerlas por acá, voy a pegarlas por acá. Y a la par le voy a pegar la de Z. Voy a traérmela, esta que está aquí. Me la llevo para acá. Ok. Ahí están las tres desigualdades. Vamos a borrarle un poco de adornos. Vamos a encerrarlas. Aquí están las tres desigualdades. Y aquí pues corrijo un segundo. Aquí es pi. Ok. Entonces, en función de eso, ¿cuál era la integral que yo estaba tratando de calcular? Vea qué sencillo. Esta es la integral que me pidieron calcular. Esta. Entonces, ¿de dónde va el ángulo? Véalo, de pi sextos a 5 pi sextos. Eso lo tomé de aquí. ¿De dónde va el radio? Aquí es el radio va desde 2 hasta 4 cendecita. De ahí es donde sale esta integral. Y la última es la variación de z. ¿Y de dónde varía el z? Desde 2 hasta menos r al cuadrado cuartos más 6. Ajá. Ya ahí escribí las tres integrales. ¿Qué más hay que hacer? Pues, ¿qué hay que hacer? Cambiar esta R. ¿Ves? Aquí se hay perdón, esta X. Recuerde que como estoy en el piso, la X se cambia por R coseno de zeta. Por eso aquí puse R coseno de zeta. Luego, raíz de X a la 2 más Y a la 2 se convierte en raíz de R cuadrado. Y como el R es mayor que 0, la raíz de R cuadrado es R. Por eso aquí puse una R. Y finalmente, no se le olvide, esto que está aquí es el valor absoluto del jacobiano. Valor absoluto del jacobiano. Entonces, esto que está aquí ya es la integral completamente transformada. ¿Qué sigue uno? De ahí en adelante lo que sigue son los cálculos, que los podemos adelantar un poquito, tal vez no todos, porque sinceramente es perder tiempo, pero simplemente me quedaría 2, 4 cendecita. Aquí me quedaría, la R se cancela con la R, pero aún así me queda una R. Y adicionalmente vean que la variable integral, la primera integral es con respecto a z. Y todo este argumento quedó sin z. Entonces, ¿cuál sería la primitiva? Sería coseno de z por r por z evaluado desde 2 hasta menos r a la 2 cuartos más 6. Ajá. De r de z. Luego esto sería la integral de pi sextos a 5 pi sextos, la integral desde 2 hasta 4 sen de zeta, coseno de zeta por r por
Lo que me faltaría es evaluar en la z esas dos expresiones. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos r a la 2 cuartos más 6, restándole 2 de z. Perdón, me faltó aquí el de r de z. Y ahí va uno. Ya aquí, ahora que sigue, uno podría agarrar este coseno, sacarlo de la primera integral, y lo que le queda entonces es una integral que depende solo de... Hago un paso más y yo creo que ya el ejercicio ya ahí se los dejo a ustedes para que lo terminen, porque me parece que ya esto es un proceso muy, muy conocido. Saqué el coseno y ahora lo que tendrías es que calcular la integral desde 2 hasta 4 seno de zeta de la función menos r a la 3 cuartos más 4, esto se fusiona como un 4, ¿no? Entonces sería 4r de r y luego de zeta. Como pueden ver, es un ejercicio bastante estándar, porque simplemente lo que haces es tomar la primitiva de este polinomio con respecto a r y lo evalúa desde 2 hasta 4 sen de zeta. Y cuando haces eso, pues lo que te queda es toda una integral que depende de puro zeta. Esa última integral hasta en la calculadora la puede hacer para que no pierda tanto tiempo haciéndolo a mano cuando no es tan necesario. En este ejercicio, por el nivel del ejercicio, lo que importa no es tanto el cálculo de esa integral final, porque eso lo puedes hacer en una computadora. Lo importante es más como la interpretación del ejercicio en sí, de todo el proceso de dónde a dónde varían tanto el R como el Z como la Z. ¿De acuerdo? Entonces ahí les dejo ese ejercicio para que lo analicen. Les voy a pasar a un ejemplo, un par de ejemplos más. Este ejemplo es lindísimo. Es un ejemplo lindísimo porque tras de eso pega con algo que usted conoce de matemática elemental, pero de pronto nunca ha tenido la oportunidad de que le justifiquen por qué es cierto. Algo que le explican a ustedes de que está a nivel muy básico es que la fórmula para sacar el volumen de una esfera de radio A es 4 tercios de pi por el radio a la 3. En este caso sería 4 tercios de pi por a la 3. Entonces, la tarea que nos vamos a poner en este momento es probar que esa fórmula es verdadera, ¿ok? Que obviamente es verdadera, ¿verdad? Pero es demostrarla de una forma. No es la única forma, dependiendo del curso. Si uno está en geometría, eso se hace, un curso de geometría, eso se hace de una cierta manera. Si estás en cálculo en una variable, eso también se puede hacer a través de una fórmula de sólidos de revolución. Si estás en un nivel de varias variables y sabes coordenadas esféricas, pues también se puede hacer de esa manera. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Lo que yo tengo en este momento a mano es la teoría de las coordenadas cilíndricas. Entonces voy a utilizar esa teoría para poder demostrarles esa fórmula a ustedes. Entonces, bueno, lo más lógico para hacer este ejercicio y que los cálculos no se vuelvan muy engorrosos es pensar que yo tengo la esfera colocada centrada en el 0, 0, 0, ¿ok? Lo tengo centrado en el 0, 0, 0. Y por lo tanto, la esfera tendría de manera simétrica un pedacito igual en cada uno de los 8 octantes. Lo que se está viendo en este momento es el pedacito de la esfera que está en el primer octante nada más. En el primer octante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcularle el volumen a este pedacito y por simetría luego multiplico por 8. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, si yo me concentro completamente en este pedacito, es una región sólida. Y si yo le digo a usted, ¿en cuál plano es adecuado aplicar las coordenadas cilíndricas? Usted debería decirme que técnicamente puede ser en cualquiera de los tres, porque en los tres planos, la proyección lo que da es una región, es la cuarta parte de una región circular. Entonces, ese ejercicio se puede hacer proyectando en XY, como lo hice en el ejemplo anterior, proyectando en YZ o proyectando en XZ. Lo voy a hacer proyectando en YZ por una cuestión de también ejemplificarles cómo trabajar en otro plano distinto al XY. ¿Ok? Ese es el único motivo, pero este ejercicio usted perfectamente lo puede hacer proyectando en XY sin ningún problema. ¿Ok? Pues bueno, lo que tenemos aquí a la derecha es la proyección en YZ, que sería la cuarta parte de una región circular. Y esto sería y a la 2 más z a la 2
igual a la 2, ¿ok? Ya la 2 más z a la 2 igual a la 2. Entonces, describir aquí los ángulos es muy fácil. ¿Por qué? Porque les dije que íbamos a, los ángulos en YZ se miden en esta dirección. Entonces, los ángulos van a variar desde 0 hasta pi medios. Y los radios también son súper sencillos porque irían desde 0 hasta que pego contra la circunferencia. Por lo tanto, la variación del radio sería desde 0 hasta A. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando en aplicar la transformación en YZ, así que el Y, recuerde que en YZ era, el Y es R coseno de zeta, el Z es R sen de zeta, y la X es la que se mantendría de manera rectangular. Por lo tanto, me quedaría X igual a X. Así serían las coordenadas cilíndricas en este modelo en el cual estoy proyectando en YZ. Bien. Entonces, ya tengo la variación de zeta y de R. Lo que me faltaría es la variación de X. Entonces, si yo me voy al sólido, en el sólido, yo noto que el sólido está completamente pegado allá al fondo. Está completamente pegado en el plano. Y si yo me vengo paralelo al eje Z, yo veo que vengo y pego contra la esfera. Aquí pego contra la esfera. Si me paro aquí, me vengo, pego contra la esfera. Si estoy allá y me vengo, pego contra la esfera. Entonces, siempre pego contra la esfera. Entonces, si yo le digo a este, ¿cuál es la variación de X? La X arrancaría desde 0 y luego estoy pegando siempre contra la esfera. Como proyecté en YZ, yo tendría que irme a la ecuación de la esfera y despejar la X. ¿Ok? Despejar la X. El despeje de X aquí me quedaría más o menos la raíz cuadrada de a a la 2 menos y a la 2 más z a la 2. ¿Ok? Pero tomando en cuenta que estoy en el primer octante donde el x siempre es positivo, de aquí no hace falta tomar el más menos. Lo que se debería tomar es simplemente la raíz cuadrada, la positiva. ¿Ok? Y adicionalmente, cuando yo estoy proyectando en xy, x cuadrado más y cuadrado da r cuadrado en coordenadas polares. El análogo a eso es que si yo estoy proyectando en YZ, pues y cuadrado más z cuadrado es r cuadrado. Esto es r cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que me quedó? Que el x es igual a cuadrado menos r cuadrado. Así que esta es la ecuación de la esfera expresada despejando la x en el primer octante. Entonces lo que me queda es que el x varía desde 0 hasta la raíz cuadrada de a a la 2 menos r a la 2. Y con eso, pues ya tendría entonces las tres desigualdades necesarias, que las voy a copiar, me las llevo, las tres igualdades necesarias para poder calcular el volumen de la esfera. Tomando en cuenta que yo quiero calcular es un volumen del pedacito ese de esfera que tengo en el primer octante, entonces la integral en coordenadas rectangulares tendría que tener un argumento igual a 1. Y cuando yo la pase ya a polares, el argumento el de la integral cambia a ser r por el valor absoluto del jacobiano. Entonces, con estas desigualdades, lo que me quedaría es que sería la integral de 0 hasta pi medios, que es la variación del ángulo, de 0 a, que es la del radio, luego de 0 hasta la raíz cuadrada de a a la 2 menos r a la 2, con argumento r, luego de x de r de zeta. Así serían los diferenciales correspondientes. ¿Ok? Bien. Tomando en cuenta que, ojo, tomando en cuenta que la primera primitiva que yo tengo que calcular, esta es con respecto a x y esto no tiene x, entonces simplemente me queda r por x evaluada desde 0 hasta la raíz cuadrada de a a la 2 menos r a la 2 de r de zeta. Esto hace la integral de 0 a pi medios
de 0 a de r por la raíz cuadrada de a a la 2 menos r a la 2 de zeta, de r de zeta. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que sigue en el proceso? Lo que sigue en el proceso es esta integral que está acá, calcularla con respecto a r, pero eso es una integral de cálculo diferencial. Esta integral se calcula tomando el cambio de variable u igual a la 2 menos r a la 2. Entonces, como eso es una integral de cálculo diferencial, se la dejé aquí para que les quede el PDF completo, pero aquí está calculado. Pues para que tampoco crean que es que no se los quiero hacer. Ahí está, nada más que lo que no quiero es perder tiempo en un cálculo como ese, tan elemental. Entonces, usted puede revisar con toda calma esta integralita de cálculo diferencial. Ahí está con todos los pasos. ¿Ok? Y lo único que yo me voy a cachar es el resultado de la integral, que es a la 3 tercios. Es eso. Entonces, esa integral da a la 3 tercios. Entonces, regresando a donde estaba, esto me va a quedar la integral de 0 hasta pi medios de a la 3 tercios de zeta. En este caso, como esto es una constante, entonces el resultado de esta integral sería a la 3 tercios por pi medios, y esto sería pi por a la 3 dividido entre 6. ¿Ok? Entonces, si este es el volumen del pedacito de esfera en el primer octante, entonces el volumen de la esfera sería 8 veces pi por a la 3 sextos. Y haciendo esa multiplicación me da 4 tercios de pi por a la 3, que es la fórmula del volumen de la esfera que andábamos buscando. Entonces aquí, pues lo que tenga que ver con varias variables no omití nada. Lo otro aquí se lo dejé calculado. Usted puede repasar un toquecito ese cálculo, que con lo que usted sabe cálculo diferencial en una variable, pues lo va a entender claramente. Y pues eso sería entonces una aplicación de algo bonito, digamos, que, pues, algo geométrico que usted ha usado desde hace mucho tiempo, y pues así es una forma de cómo se prueba la fórmula del volumen de una esfera. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo. Vamos a pasar a un último ejemplo en este video, que es bastante completo. Simplemente para que no se queden, digamos, con algún faltante. En este caso es una aplicación de las coordenadas cilíndricas, más bien proyectando en XZ, porque pues ya hice ejemplos en XY, hice en YZ, pero no he hecho en XZ, aunque al fin y al cabo es lo mismo, pero bueno, para que el video nos quede bastante completo. Entonces, si se revisan el ejercicio, dice, esa figura que está ahí muestra el sólido W delimitado en el primer octante por las superficies y más z igual 3, x a la 2 más z a la 2 igual 1, y x a la 2 más z a la 2 igual a alfa cuadrado, con alfa un valor entre 1 y 3. Calcule el volumen de W en términos de alfa. Para ello utilice la proyección en el plano XZ y coordenadas cilíndricas. Bueno, le comento que esa última frase es una cortesía más bien exagerada. No veo necesario por qué tener que decir que use la proyección en XZ, y mucho menos que tengan por qué decirte que con coordenadas cilíndricas, porque me parece que en función de todo lo que he explicado en este video, para usted debería ser claro que ese sólido debería hacerse con coordenadas cilíndricas y en XZ. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, como podemos ver, esta que está aquí es la superficie x a la 2, una superficie cilíndrica x a la 2 más z a la 2 igual a alfa cuadrado. Y la que está aquí abajo, esta de abajo, es x a la 2 más z a la 2 igual a 1. Entonces, cuando yo proyecto en XZ, la proyección me queda así. Lo que me está quedando es como la cuarta parte de una arandela. Esto es como un pedazo de arandela, ¿verdad? Digamos, y las arandelas quedan determinadas por dos círculos. Entonces, al quedar determinadas por dos círculos, me estoy refiriendo a estas partes, automáticamente cualquier región circular o, por ejemplo, generada por dos círculos,
automáticamente eso sugiere que hay que hacerlo con coordenadas cilíndricas o coordenadas polares si estás trabajando en 2 dimensiones. Entonces, por ese motivo a mí me parece completamente evidente. Y es evidente que en XZ, porque en los otros planos las proyecciones quedan horribles. Por ejemplo, aquí en YZ quedaría un trapecio con el sólido bastante raro, cortado. Y en el piso es muchísimo peor, ¿verdad? Porque en el piso queda una cosa como, no sé, como así, viene para acá, luego tiene una curvita por acá y luego otra curva por acá. O sea, es una proyección bastante incómoda, toda cortada. En cambio, una proyección como esta es súper fácil de describir a través de coordenadas polares, porque yo lo que tengo es que el ángulo varía en esta dirección, por lo tanto puedo decir que el ángulo inmediatamente varía desde 0 hasta pi medios, y los radios son súper fáciles de describir. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí los vectores que puse en rojo, los radios siempre se analizan a partir del polo. Entonces no hay, y se activan donde se activa aquí hasta pegar acá. Luego aquí no hay, se activa aquí hasta llegar acá. Y así siempre tiene el mismo comportamiento, no hay, entonces se activa aquí y llega acá. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde están variando los radios? Desde un círculo de radio 1 hasta un círculo de radio alfa. Entonces, tanto la variación del ángulo como del radio son completamente directos, ¿ok? No hay nada raro en ese procedimiento. ¿Qué es lo que me faltaría ya para poder jugar ya con la integral? Lo que me faltaría simplemente es analizar la tercera variable, que en este caso sería la y, porque estoy proyectando en XZ. Si yo analizo la y saldría desde aquí, que es la proyección, y me vengo en la dirección del eje Y. Y si yo me vengo en la dirección del eje Y, pego hasta aquí. Entonces me vengo, pego hasta aquí. Me vengo desde aquí, sigo hasta aquí. Entonces, la Y se ve que sale desde 0 porque está saliendo desde el plano canónico hasta que pega contra esta cara rosada, esta que está aquí. Esa cara, de acuerdo con la redacción del ejercicio, es y más z, y más z igual 3. Y la variable que le tengo que despejar a esta ecuación sería la y, porque estoy proyectando en XZ. Entonces, si yo le digo a usted de dónde varía el y variaría desde 0 hasta 3 menos z. A sabiendas, eso sí, de que hay algo que todavía tengo pendiente. ¿Por qué? Porque como yo estoy proyectando en XZ, el cambio de variable que yo estaría aplicando es x igual a r coseno de zeta, z igual a r sen de zeta, y el y sería igual a y. ¿Ok? Entonces, la variable x debe desaparecer y la variable z también. Por eso es que yo tengo que cambiar de manera obligada y cambiar esta z. Entonces, la variación de y es desde 0 hasta 3 menos r sen de zeta. Listo. Tengo ahí, de hecho voy a permitirme llevarme estos dos para ponérselos aquí a la par. Y entonces, si yo estoy calculando el volumen de ese sólido, el volumen del sólido sería la integral triple sobre el sólido que se llamaba W con argumento igual a 1. Y esto entonces, siguiendo estas desigualdades, sería la integral de 0 a pi medios, luego la integral de 1 a alfa, y la tercera integral sería desde 0 hasta 3 menos r sen de zeta. Coloco el valor absoluto del jacobiano y los diferenciales serían de y los últimos de r de zeta. Los últimos siempre son de r de zeta, lo que hay que cuidarse es con el diferencial interior. Esa es ya la integral. De aquí en adelante simplemente sería un proceso de cálculo de esa integral. Por ejemplo, la primera, la adelanto un poquito, sería la primitiva es ry, evaluada desde 0 hasta 3 menos r sen de zeta, de r de zeta. ¿Ok? Luego seguiría la integral de 0 a pi medios,
de integral de 1 a alfa de 3r menos r al lado seno, ¿no? Así me quedaría, de r de zeta. Ahí la tengo, de r de zeta. Luego tomo la siguiente primitiva, sigo, sería de 0 a pi medios. La siguiente primitiva entonces sería de 3r a la 2 entre 2 menos r a la 3 entre 3 seno, evaluada desde 1 hasta alfa de zeta. Y luego esto sería la integral de 0 hasta pi medios y comienza a evaluar los radios en alfa. Entonces me queda 3 alfa cuadrado medios es alfa a la 3 seno tercios, eso es evaluando en alfa, ¿verdad? Ahora evaluando en 1 me quedaría menos 3 medios más sen de zeta dividido entre 3. Entonces, toda esta cosa que está aquí, ahora ya hay que integrarla con respecto a zeta. Con respecto a zeta. ¿Qué podríamos hacer ya para finalizar? Ya le he llegado al ejercicio tan largo que pues lo voy a finalizar. Pensemos por un momento que esto no depende de zeta y este tampoco. Entonces es una constante, las voy a poner juntas. Entonces, ¿cuánta primitiva tendrían ellas? Sería 3 alfa cuadrado medios menos 3 medios, es una constante. Zeta, ya estoy tomando la primitiva, ¿verdad? Y ahora piense más bien en este término y este. Los dos tienen seno. Pues piense que yo los agrupé y le tomo y saqué el seno a factor común. Entonces le tomo la primitiva solo al seno. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría menos alfa a la 3 tercios más un tercio, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora tengo un seno afuera. Y la primitiva de seno es menos coseno. Menos coseno. Listo. Esa es la primitiva. Y toda esta cosa hay que evaluarla desde 0 hasta pi medios. Comience a evaluar. Entonces esto sería simplemente, cambio lo cita, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 alfa cuadrado medios menos 3 medios por cita que estoy evaluándolo en pi medios. Ajá. Más, luego vendría el coseno. Esto sería agarrar el coseno, evaluarlo en... Permíteme un momento. Entonces, lo que hice fue evaluar el cita en pi medios. Luego voy a evaluar el pi medios en el coseno, pero resulta que el coseno de pi medios es 0, así que todo esto en pi medios valdría 0, así que pongo 0. Ahora me faltaría evaluar ese en 0, nada más. Evalúo en 0, aquí daría 0. Y cuando evalúo aquí, no da 0, el coseno de 0 es 1. Entonces más bien ahí daría menos 1, y por el menos del teorema fundamental se me cancelaría con este menos de acá. Entonces simplemente lo que me quedaría es menos alfa a la 3 tercios más un tercio. ¿De acuerdo? Y pues ya, aquí pues simplemente lo que faltaría es quitar este 0, pero como pueden notar, este es el resultado, este sería el volumen del sólido W, el volumen del sólido W, solamente en términos de alfa, que es lo que decía. Si nos devolvemos un momento a la pregunta, observarán que la pregunta decía que determine o calcule el volumen de W en términos de alfa, Entonces aquí este es el resultado del volumen del sólido de W en términos de alfa. Esa sería la respuesta del ejercicio. Y pues con eso terminamos el presente video y todo lo que tenga que ver con el tema de integrales triples que vamos a trabajar en este curso. Ya en el próximo video vamos a trabajar tema completamente nuevo. Gracias.